distinto. En principio, salvo la obligatoriedad de asegurarse, salvo la obligación legal autónoma en una esfera tan pequeña de funcionamiento, tenemos una estructura muy similar. ¿Cómo ha corregido esto España? España lo que ha hecho es igualar al seguro voluntario con el seguro obligatorio, pero en los topes del seguro voluntario que son muy superiores a los del seguro obligatorio. O sea, borró lo malo del sistema. Mantienen fondos de garantía, acción directa, eliminan la culpa grave. Entonces tienen un sistema que funciona adecuadamente como sistema. Pero volviendo a nuestro esquema, también hay otro problema que ustedes van a ver en el material que se les ha suministrado, que es el tema de la franquicia. La franquicia en el transporte público de pasajeros. La franquicia es aquella parte que no se traslada al seguro, es aquella parte del riesgo / siniestro / daño que no se traslada al seguro. Entonces, esa parte que tenemos sin cobertura asegurativa permanece en cabeza de la empresa de transporte. Ahora bien, se ha cuestionado porque era una franquicia muy importante. Quiero hacer varias aclaraciones. La franquicia o participación del asegurado en el riesgo es un instituto tradicional del seguro, por lo menos en el seguro voluntario. Ahora, ¿tiene cabida o no tiene cabida en el seguro obligatorio? En principio, en la legislación comparada no tiene cabida. O sea, la franquicia no es oponible al damnificado, no es oponible a la víctima. Entre las partes, empresa de transporte y empresa de seguros, sí juega la franquicia, pero no es oponible. O sea, la aseguradora a la víctima le tiene que pagar el pleno, sin franquicia. ¿Qué ocurre en la República Argentina? Hay una gran controversia que la Corte la ha decidido claramente por la validez de la franquicia. La franquicia en el transporte público de pasajeros, la Corte Cuello, Villarreal, Gauna o Barrio, y así podríamos seguir con los precedentes de la Corte que ustedes van a manejar, determina que es oponible al damnificado. Si existe franquicia, es oponible al damnificado. Claro está que la franquicia debe ser medianamente razonable. Los términos de razonabilidad, de proporcionalidad, más aún después de la reforma constitucional de 1994 y la Ley de Defensa del Consumidor, se ha achicado el margen del organizador de actividades respecto de la posibilidad de imponer condiciones técnico-económicas en desmedro de aquel que está reclamando, en desmedro del damnificado, en desmedro de la víctima. De manera tal que acá hay que hacer un razonamiento equilibrado. La franquicia es un recurso técnico, económico, jurídico del seguro voluntario, que se ha trasladado al seguro obligatorio, que no debería ser oponible a la víctima, Sin embargo, la Corte ha declarado que es oponible al damnificado, pero ha ido corrigiendo este juicio de valor diciendo, siempre y cuando sea razonable, proporcionada, adecuada y contemplando la calidad de usuario y consumidor. Hay otra figura que es muy importante, que se traslada desde el derecho del consumidor hacia la estructura del seguro obligatorio, que es el daño punitivo. Entendemos que se abre la posibilidad del daño punitivo, multa civil, pena civil, cuando la aseguradora, debiendo pagar esos gastos de velatorio, esos gastos de sepelio, esos gastos farmacéuticos, esos gastos médicos, donde no hay posibilidad de defensa ni excepción alguna, no lo hace en tiempo oportuno. Creemos que en ese caso se puede reclamar el daño punitivo invocando la calidad de usuario, invocando la calidad de consumidor, de manera tal de corregir esa conducta distorsionada de la empresa en el mercado, de no pagar nunca y aprovechar, vuelvo a decirlo, al proceso judicial como un mecanismo financiero en su beneficio. Cerrando el seguro obligatorio automotor. Existe en la República Argentina, está legislado en la Ley Nacional de Tránsito y adoptado por todas las legislaciones provinciales. Es una condición para circular, es una falta grave del tránsito, pero está muy mal legislado. Está legislado chico, exiguo, y no sirve para los fines propios, que es la protección de las víctimas. Falta eliminar los casos de culpa grave, falta incorporar la acción directa, falta que la obligación legal autónoma sea para todos los casos, falta elevar las sumas aseguradas a los montos clásicos del seguro voluntario de la responsabilidad civil, falta el fondo de garantía. Y todo esto nos lleva a que como el sistema es deficitario,
y no hay solución para las víctimas, terminemos en una no querida responsabilidad del Estado, que en definitiva es trasladar el impacto negativo del daño hacia la sociedad toda, porque en definitiva el Estado paga con las rentas generales de la nación a la cual contribuimos todos los sujetos. Entonces tenemos que corregir estas cuestiones. Hay ideas muy interesantes, como es el proyecto paraguayo, de que el seguro obligatorio se pague a través de la carga de combustible. Y este remedio es muy interesante para reflexionarlo. ¿Por qué? Porque cuanto más combustible cargo, mayor participación en el riesgo del tránsito estoy generando, porque gasta combustible quien más usa el vehículo. Y así lo haríamos y todos participaríamos en la medida de que estoy colocando riesgos en el tránsito. Y sería muy bueno y adecuado y no habría problemas de déficit, no faltaría el fondo de garantía. Entonces, en definitiva, existe el seguro obligatorio, pero hay que mejorarlo enormemente para que sea una herramienta socialmente útil.